Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a mostrar cómo configurar un EFS en nuestras instancias EC2 en Linux. Bueno, el EFS es un sistema de archivos elástico que me permite compartir información a través de diferentes instancias EC2. También lo puedo configurar en SS, EKS, Fargate, Lambda. Es muy útil cuando voy a tener aplicaciones de alta disponibilidad, por ejemplo aplicaciones web, y se necesitan diferentes servidores y estos servidores se conecten al mismo sistema de archivos. Entonces, ¿cómo se configura? Primero vamos a configurar los prerequisitos. Vamos a esta página y le damos instalación manual. Dependiendo de nuestro sistema operativo son diferentes comandos. En este caso, como yo uso Amazon Linux 2, entonces vamos a utilizar este comando. Le damos ejecutar. En este caso, como ya lo tengo instalado, entonces él no va a hacer ninguna instalación. Luego vamos a crear nuestro EFS. Vamos a la consola de AWS y buscamos EFS Elastic File System. Le damos crear. Aquí ponemos el nombre que deseemos. Seleccionamos una VPC donde están nuestras instancias y el tipo de almacenamiento que sería estándar o one zone. Estándar es que es un sistema redundante, o sea que se guardan diferentes copias a través de múltiples zonas de disponibilidad, y one zone es que solamente está en una zona de disponibilidad, o sea que este sería más barato, pero este tendría más redundancia. Entonces le damos crear, esperamos unos segundos a que él cree. Entonces ingresamos a nuestro file system, tenemos que verificar la parte de network. Acá se crean unos puntos de montaje dependiendo de la subnet. Entonces, por ejemplo, si solo tenemos dos subnets, por ejemplo la A y la B, entonces acá tendría que estar configurado en las mismas subnets donde voy a tener mis instancias S2. Entonces, para validar que nuestro FS esté corriendo, esté funcionando, entonces vamos a copiar el DNS name y desde nuestra instancia Linux vamos a hacerle un ping. Entonces en este caso todavía no está creado. Entonces esperamos unos segundos a que acá en donde dice estado del punto de montaje ya nos aparezca en OK. Listo, entonces acá nos aparece que ya está disponible. Vamos a hacerle nuevamente el ping. Todavía no nos aparece. Esperemos unos segundos más. Bueno, acá ya nos está respondiendo nuestro FS, entonces ya está disponible. Luego de que esté disponible, tenemos que ir nuevamente a las configuraciones y vemos que él tiene una parte de seguridad, que son el grupo de seguridad, que me va a permitir tener acceso a nuestro file system. Entonces eso es como un firewall virtual. Entonces le damos a editar, perdón. Entonces vamos al file system, vamos a network. Aquí ya vemos pues que están todas nuestros subnets están montadas. Entonces acá tenemos que ver que en nuestros puntos de montaje también esté el grupo de seguridad de nuestra instancia S2. ¿Cómo lo vemos? Entonces vamos a nuestra instancia S2 en Security. Vemos que este es el grupo que actualmente que se llama Launch Wizard.
Entonces lo copiamos, vamos a nuestro FS y seleccionamos el grupo para darle permisos. Le damos Save. Bueno, entonces ahora vamos a nuestra instancia y vamos a crear la carpeta que vamos a utilizar con nuestro FS. Esto lo hacemos con un mkdir FS. En este caso ya la carpeta existe, entonces no la necesito crear. Si yo necesito crear, por ejemplo, una carpeta para una aplicación web, podríamos hacer en var www.html. Luego vamos a configurar, a montar nuestro FS. Entonces vamos a utilizar este comando. Este es el DNS que nos da el FS, entonces lo vamos a reemplazar con el que nos está dando el que acabamos de lanzar. Acá debe ir la carpeta que creamos anteriormente. Le damos a ejecutar y esperamos a que él nos monte nuestro sistema. Acá ya terminó de montarlo, entonces si damos df-h podemos verificar que nuestro sistema ya está montado en nuestra carpeta. Entonces la ventaja que tiene este FS es que yo no estoy aprovisionando una capacidad. ¿Qué significa esto? Que no es como cuando yo creo un EBS que le digo créelo de 10 gigas, de 20 gigas, no, él está acá y o él va creciendo o va disminuyendo a medida que yo vaya adicionando la información. Entonces ya vamos a la carpeta cd mntfs y yo ya puedo crear los archivos. Por ejemplo, y ya quedaría en nuestro FS, ya crearía el archivo creado. Entonces, ¿qué pasa? Si en este momento yo reinicio el servidor, esta configuración se pierde, o sea, él ya no quedaría con el EFS configurado. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos adicionar el disco que montamos a nuestro EFS tab. Entonces, esto lo hacemos muy fácil. Acá copiamos nuevamente el DNS. Donde dice el FSID lo reemplazamos y ejecutamos este comando. Este comando lo que hace es que va a copiar esta información en este archivo etc fstab. Le damos enter. Entonces, si vamos al archivo, acá vemos que ya nos guardó la información. Es como acá ya está el disco montado, cada vez que reiniciemos el servidor no vamos a tener ningún problema. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias.